Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Bien, amigos, retornamos ya con la última parte de esta segunda jornada de los especiales de agosto, el año del Señor 2016, con el Padre Juan Carlos Seriani. Estamos viendo las pasiones y en las pasiones la delectación. Bueno, ya hemos visto la delectación en sí misma, ahora vamos a ver las causas, qué es lo que causa la delectación, y a eso se formula Santo Tomás 8 preguntas. La primera: ¿es la operación la causa propia de la delectación? ¿Es el movimiento causa de la delectación? Tercera, ¿lo son la esperanza y la memoria? Cuarta, ¿lo es la tristeza? Quinta, ¿son las acciones de otros causa de delectación para nosotros? Sexta, ¿es causa de delectación hacer bien a otros? Séptima, ¿es la semejanza causa de la delectación? Octava, ¿es la admiración causa de la delectación? Bueno, se pone 8 causas, ¿no? ¿Sí? Así formuladas, muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto? Claro. Pero vamos a ver que es muy importante, muy importante, y aparte algunas de ellas de todos los días. Sí. Lo que pasa es que la gente no se cuestiona, no se No pregunta. reflexiona. Entonces, artículo primero: la operación es causa propia y primera de la delectación. Así afirma Santo Tomás y sigue. Para la delectación se requieren dos cosas: la consecución del bien conveniente y el conocimiento de esta consecución. Ahora bien, ambas cosas consisten en una operación, porque el conocimiento actual es una operación. Asimismo, conseguimos el bien conveniente por alguna operación. Incluso la misma operación propia es un bien conveniente. Por lo tanto, es necesario que toda delectación siga alguna operación. Es muy simple, ¿no es cierto? Los más interesantes son los últimos artículos. Claro. Entonces ahora viene, o sea, no solamente si la operación es causa propia y primera, sino, artículo segundo, el movimiento es causa de la delectación. Así lo afirma Santo Tomás: el movimiento es causa de delectación. Ya no dice causa primera, propia, pero dice es causa de la delectación. Para la delectación se requieren tres cosas, a saber, dos cuya unión es deleitable y una tercera que es el conocimiento de esta unión. Y con respecto a las tres, el movimiento se hace deleitable. En efecto, por lo que toca a nosotros que nos deleitamos, la mutación nos resulta deleitable porque nuestra naturaleza es mudable. Y por esta razón lo que ahora nos conviene no nos será conveniente después. Como calentarse al fuego es conveniente al hombre en invierno, pero no en el estío. Entonces la mutación se llama movimiento, lo que normalmente nosotros llamamos cambio. Sí. Mutación, movimiento, cambio. Entonces él dice que la mutación, el cambio, nos resulta deleitable. Claro. Por ejemplo, pasar del frío al calor o del calor al frío, ¿no es cierto? Por parte del bien que deleita y que se nos une, porque la acción continuada de un agente aumenta el efecto. La acción continuada de un agente aumenta el efecto. Así, cuanto más tiempo está uno arrimado al fuego, más se calienta y se seca. Ahora bien, la disposición natural consiste en una cierta medida, y por eso cuando la presencia continuada del objeto deleitable sobrepasa la medida de la disposición natural, su remoción resulta deleitable. Tenía frío, me acerco al calor, el calor va ejerciendo su acción, y si me quedo demasiado cerca de la chimenea o del calefactor, llega un momento que me tengo que salir de ahí. Claro.
pues ya empieza a ser molesto. Sí. Entonces lo que era deleitable, entonces el movimiento causa deleitación. La separación ahí resulta deleitable. Pero es un movimiento, es una mutación. Sí. Por parte del mismo conocimiento, porque el hombre desea el conocimiento total y perfecto de algo. Así pues, cuando algunas cosas no pueden ser aprehendidas de modo completo y simultáneo, deleita en ellas el cambio, de manera que pase una y la suceda a la otra, y así se llegue a conocer el todo. Así acontece siempre con todas las cosas que componen un todo y cuyas partes todas que la forman no existen al mismo tiempo, las cuales más deleitan todas juntas que no cada una de ellas, de ser posible sentirlas todas. Luego, si hay alguna cosa cuya naturaleza sea inmutable y no pueda darse exceso respecto de su natural disposición... Momentito. Entonces, a ver, vamos pensando de qué se puede tratar. Si hay alguna cosa cuya naturaleza sea inmutable y no pueda darse exceso respecto de su natural disposición por la continuación del objeto deleitable, como el estar pegado al fuego, y pueda ella contemplar al mismo tiempo todo su objeto deleitable, no habrá para la misma cambio deleitable. Y eso se trata justamente, en el caso nuestro, de la visión beatífica. La visión beatífica. Que no, claro, que uno piensa en la eternidad como una especie de movimiento sin fin y en realidad es un instante que no transcurre. En la eternidad. La eternidad. Y cuanto más se acercan a esto algunas delectaciones, tanto más pueden prolongarse. Y una vez más vemos cómo las deleitaciones espirituales son más importantes que las corporales. Artículo 3. La esperanza y la memoria son causa de la delectación. La esperanza, o sea, yo espero alcanzar tal cosa o rememoro tal otra. Eso puede causar delectación. Sí, y uno sabe que tiene esperanza de algo, por supuesto, que conoce o que espera conocer, pero más o menos sabe qué es, o rememora algo que fue deleitable en su momento y le da del deleite. ¿Y sí? Todo está si eso es bueno o es malo, ¿no es cierto? Pero eso lo vemos el mes que viene, en la próxima cuestión. Bien. La delectación es causada por la presencia del bien conveniente en cuanto es sentida o se percibe de cualquier otra manera. Ahora bien, una cosa nos está presente de dos modos. Uno, por el conocimiento, en cuanto la cosa conocida está por su semejanza en el que conoce. Otro, según la realidad, en cuanto a una cosa está realmente unida a la otra en acto o en potencia, por cualquier modo de unión. Y como es mayor la unión según la cosa misma que según su semejanza, que es la unión del conocimiento, y asimismo es mayor la unión de una cosa en acto que en potencia, por eso la máxima delectación es la que se produce por el sentido que requiere la presencia de la cosa sensible. El segundo grado corresponde a la esperanza, en la cual no solo se da la unión del objeto deleitable por el conocimiento, sino también por la facultad o posibilidad de alcanzar el bien deleitable. Y el tercer grado pertenece a la delectación de la memoria, que tiene solamente la unión del conocimiento. Bueno, y así yo puedo deleitarme en acto con la presencia de mi madre. Puedo deleitarme con la esperanza de que, bueno, el domingo la voy a ver. Claro. O, si no la tengo ya, o no la puedo tener, me puedo deleitar con lo que tuve. Claro. Los momentos que pasé con ella. Claro. Entonces, no solamente el acto, el movimiento, sino también la esperanza y la memoria causan deleite. Y dice Santo Tomás que la esperanza y la memoria son de cosas que, absolutamente hablando, están ausentes, las cuales, no obstante, están bajo cierto aspecto presentes, esto es, o por la sola aprehensión, o bien por la aprehensión y el poder en la estimación al menos de conseguirlas. Nada impide que una misma cosa sea bajo diversos aspectos causa de contrarios. Así pues, la esperanza, en cuanto implica el aprecio presente de un bien futuro, produce delectación, pero en cuanto carece de su presencia causa aflicción. Claro, la aflicción se ve moderada por la esperanza, o la esperanza se ve afectada por la aflicción, pero hay dos sentimientos encontrados ahí, ¿no? Dos pasiones encontradas. Bueno. Artículo 4.
La tristeza es causa de la delectación. Ah, bueno. Qué interesante, ¿eh? La tristeza es causa de la delectación. Esto lo afirma, no lo pregunta, Sí, ya está acá lo contestando. La tristeza puede considerarse de dos maneras. Una en cuanto existe en acto, otra en cuanto está en la memoria. Y de una y otra manera la tristeza puede ser causa de delectación. En efecto, la tristeza existente en acto es causa de delectación en cuanto que trae a la memoria la cosa amada, de cuya ausencia uno se entristece, y sin embargo, con sola la aprehensión de ella se deleita. Es interesante, es magnífico. Pero el recuerdo de la tristeza se convierte en causa de delectación por razón de la evasión subsiguiente, pues el carecer de un mal se considera como un bien. Ese es el meollo, ¿no? El carecer de un mal se considera un bien. De ahí que por el hecho de que un hombre conoce haberse liberado de algunas cosas tristes y dolorosas, se acrecienta en él la materia del gozo, conforme a lo cual dice San Agustín que muchas veces recordamos alegres las cosas tristes y sanos los dolores sin dolor, y entonces estamos más alegres y contentos. Entonces, algunas veces recordamos alegres las cosas tristes, porque pues ya no nos afligen. Claro. Y consideramos sanos los dolores sin dolor. Y entonces estamos más alegres y contentos. Y dice también San Agustín, cuanto mayor ha sido el peligro en el combate, tanto mayor es el gozo en el triunfo. Es magnífico. Además esto uno lo ve y es propio de la naturaleza del hombre. Por eso ¿no? digo, cuando yo enunciábamos los títulos, dije, bueno, a algunos ni se les ocurre esto, y sin embargo es de todos los días. De todos los días, sí. De todos los días. ¿Qué te pasa? Estás tan contento. Uy, no sabes de la que me libré. Claro. Sí. Y pero eso te produjo tristeza. Sí, pero ahora ya no la tengo. Claro. Y bueno. Las cosas tristes recordadas causan delectación no en cuanto tristes y contrarias a las deleitables, sino en cuanto el hombre se ve libre de ellas. No sabe de la que me salvé. Sí. Y de modo semejante, el recuerdo de las cosas deleitables, por el hecho de que se han perdido, pueden causar tristeza. ¿Qué te pasa? Estás tan triste. Sí, porque no sabés la torta de chocolate que había ayer. Y me la comí todo, no quedó nada. Y bueno, entonces ahora estoy triste. Artículo 5. Son causa de delectación las acciones de otros. ¿Cómo? ¿Y sí? Y bueno, cosas de todos los días, vamos a ver cosas de todos los días. Sí. Una mamá que se deleita con las acciones de su hijo. Claro, exactamente. Las acciones del hijo. Sí. Y sin embargo se deleita uno. Sí. Y en cierto modo también, que al que le gusta un deporte, se deleita viendo jugar a otros. Claro. Sí. Entonces, son causa de delectación las acciones de otros. Se requieren dos cosas para la delectación, a saber, la consecución del bien propio y el conocimiento del bien propio conseguido. Luego, la operación de otro puede ser causa de delectación de tres modos. Uno, en cuanto que por la operación de otro conseguimos algún bien, y de esta manera las operaciones de aquellos que nos hacen algún bien no son deleitables, porque recibir bien de otro es deleitable. Entonces, la operación de otro, por la operación de otro yo consigo algún bien. Entonces, esa operación de otro me causa a mí delectación. Mamá hace una torta de chocolate. La mamá la hace, le causa deleite al niño. Bien. Otro, por el hecho de que las operaciones de otros nos hacen conocer o apreciar el bien propio. Nos hacen conocer el bien propio. Y por esta razón los hombres se deleitan en ser alabados u honrados por otros, porque de este modo se persuaden de que en ellos mismos hay algún bien. De ahí también ya lo hemos visto en la educación de los hijos, ¿no es cierto? De ahí que, bueno, así como hay que reprender, hay que corregir, hay que castigar a los hijos, también cabe en su momento el alabar, el felicitar, el premiar. Entonces no entra solamente en la educación el castigo, también entra el premio. Claro. Porque las operaciones de otros nos hacen conocer o apreciar el bien propio. Y por esta razón los hombres se deleitan al ser alabados u honrados por otros, porque de este modo se persuaden de que en ellos mismos hay algún bien. Entonces hoy que hablan tanto, ¿no es cierto?, de la autoestima y que esto, déjenme de hinchar. Todo esto está en Santo Tomás, mucho más claro. Y como esta estimación se origina con más firmeza por el testimonio de los buenos y de los sabios... Esta estimación se origina con más firmeza por el testimonio de los buenos y de los sabios.
Por eso los hombres se deleitan más en los honores y alabanzas de estos, O sea, de los buenos y de los sabios. Y como el adulador aparenta alabar, el adulador. sí, por esto a algunos les son también deleitables las adulaciones. Algunos, miércoles, son la mayoría hoy en día. Sobre todo los que andan por las casas de gobierno y en las curias episcopales. Sí, y las muchedumbres son aduladas, ¿no? Sí, Dios mío. Y como el amor es de algún bien y la admiración de algo grande, por eso es deleitable ser amados y admirados por otros, en cuanto el hombre recibe así el aprecio de su propia bondad y grandeza, en las que uno se deleita. ¿Ven? Sin caer en la soberbia, en el orgullo, pero cuando se deleitan en lo que no es bien y lo que no es grande, y bueno, ahí viene la adulación, el producto de la adulación. El tercer modo, en cuanto a las mismas acciones de otros, si son buenas, se estiman como un bien propio por la fuerza del amor, que hace estimar al amigo como idéntico a sí mismo. O al hijo, como sí mismo, ¿no es cierto? Sí. En el caso de la madre. Y a causa del odio que hace juzgar contrario a sí el bien de otro, nos resulta deleitable la acción mala de un enemigo. Por eso dice en la primera de los Corintios 13:6, que la caridad no se alegra de la iniquidad, mas se complace en la verdad. Esto también es cosa de todos los días, es decir, obvio. Magnífico. Artículo 6. Es causa de delectación hacer bien a otros. Ya no es el bien de otros que me deleita, sino yo hacer el bien a otros. Se pone en el lugar recíproco. El hecho mismo de hacer bien a otro puede ser causa de delectación de tres modos. Primero, por relación al efecto, que es el bien producido en otro. Y bajo este aspecto, en cuanto consideramos el bien de otro como nuestro bien a causa de la unión del amor, nos deleitamos en el bien que hacemos a otros, especialmente a los amigos, como en nuestro propio bien. Segundo, por relación al fin, como cuando uno, por hacer bien a otro, espera conseguir algún bien para sí mismo, ya de Dios, ya del hombre, pues la esperanza es causa de delectación. Tercero, por relación al principio, y así el hecho de hacer bien a otro puede ser deleitable por relación a un triple principio, uno de los cuales es la facultad de hacer bien, y de este modo hacer bien a otro resulta deleitable, en cuanto por ello llega el hombre a imaginarse que existe en él bien abundante del que puede hacer partícipes a otros. Y por eso los hombres se deleitan en sus hijos y en sus propias obras, como a los que comunican su propio bien. Otro principio es la inclinación habitual por la que se hace con natural a uno el hacer beneficios. De ahí que los hombres generosos sientan placer en dar a otros. El tercer principio es el motivo, como cuando uno es movido por otro a quien ama a hacer bien a alguien, pues todo lo que hacemos o padecemos por el amigo es deleitable, porque el amor es la causa principal de la delectación. Y en la respuesta a las objeciones, Santo Tomás dice, el vencer, el refutar y el castigar no son deleitables en cuanto son para mal de otro, sino en cuanto pertenecen al bien propio que el hombre ama más que odia el mal de otro. Entonces, en una disputa de orden intelectual, sobre todo teológico, el vencer, el refutar, en el caso del superior, el castigar, no son deleitables en sí mismos, ¿no es cierto?, en cuanto que son causa del mal para otro, sino en cuanto que pertenecen al bien propio, que el hombre ama más que odia el mal de otro. El vencer, en efecto, dice Santo Tomás, es naturalmente deleitable, por cuanto produce en el hombre la estima de la propia excelencia. Y por eso todos los juegos en los que hay competición y es posible la victoria, son los más deleitables. Y en general todas las competiciones en que hay esperanza de triunfo. Ahora bien, evidentemente que esto entra también, forma parte de la educación, de la formación, qué sé yo, debe primar por sobre la victoria el jugar bien. Claro. El jugar bien. Entonces, si yo pierdo, pero perdí bien, dando todo lo que tenía que dar, y los otros son mejores, y son mejores. Entonces no me voy a alegrar de haber perdido, pero sí de haber jugado. Claro. Y de haber justamente
¿cómo se llama? Por medio del juego, por medio del deporte, haberme recreado. No divertido, sino recreado. Entonces, en el vencer es naturalmente lo deleitable, por cuanto produce en el hombre la estima de la propia excelencia. En el refutar e increpar, el refutar e increpar pueden ser causa de delectación de dos modos. Primero, en cuanto dan al hombre la persuasión de su propia sabiduría y excelencia, pues increpar y corregir es propio de los sabios y de los superiores. Sí, lamentablemente está invertido eso hoy en día. Segundo, en cuanto que increpando y reprendiendo uno, hace bien a otro, lo cual es deleitable, como queda dicho en la solución. Bueno, usted se va a deleitar este fin de semana, ¿eh? Me lo tiene prometido. ¿Yo? Sí, porque tiene que refutar. Sí, tengo que refutar y increpar. Al obispo de Abrillé, al obispo de Kent y al obispo de Nova Friburgo. Bueno, está bien. No sé si tengo autoridad. Deleítese, pero... deleítese. Perfecto. Porque merecen ser refutados e increpados. Y sí, por muchas razones. Bueno, al airado le es deleitable castigar, por cuanto se figura que quita la aparente humillación que parece deberse a un previo agravio. Pues cuando uno es ofendido por otro, parece ser rebajado por él, y por eso desea librarse de esta humillación devolviendo el daño. Este caso no es bueno, ¿eh? Claro, sí. O sea, está simplemente diciendo, bueno, en el airado produce delectación. Sí. Ahora va a tener que venir una nueva cuestión que la vamos a ver el mes que viene, eventualmente, si Dios quiere, si eso corresponde o no a la moral, a la ética. Pero, de hecho, en el airado se deleita al castigar. Entonces, acá lo mismo, para los padres, sobre todo, pero también serviría para los superiores en general. El súbdito tendría que poder apreciar que el castigo es infligido por su propio bien, y no porque el superior está airado, o porque se molestó por la acción o la palabra o la omisión del castigado. Si no, no sirve el castigo. Entonces, puede ser, hay medidas de castigo, ¿no es cierto?, que son puramente vindicativas para justamente vengar el orden violado. Pero de ser posible, todo castigo también, además de ser vindicativo, porque siempre es vindicativo, tiene que ser medicinal, que sirva para corregir, que sirva para sanar. Si es puramente vindicativo, en algunos no sirve pero en algunos casos, lamentablemente, el tipo es irreformable, bueno, listo, hay que castigarlo y chao. Claro. Pero no voy a dejar de castigar porque no pueda curarlo. Pero si puede, si cabe, el castigo medicinal, bueno, es mejor el medicinal, acompañado de lo vindicativo, por supuesto, pero si puede ser acompañado de lo medicinal, tiene que ser acompañado de lo medicinal. Y así aparece claro, concluye este artículo de Santo Tomás, que hacer bien puede ser de suyo deleitable, mientras que hacer mal a otro no es deleitable, sino en cuanto parece interesar al bien propio. Y con más razón al bien común. Del otro, claro. No, con más razón al bien común, claro. ¿Cierto? Bien. Artículo 7, este es muy importante, y muchas veces los noviecitos, las noviecitas me lo han escuchado. Sí. Entonces, el amor, ya lo hemos dicho el mes pasado, el amor presupone la semejanza y si no existe, la produce. Acá es la misma la delectación. La semejanza es causa de delectación. La semejanza es una cierta unidad, de donde lo que es semejante en cuanto es uno es deleitable. Y ciertamente si lo que es semejante no destruye el bien propio, sino que lo aumenta, es absolutamente deleitable. Si lo que es semejante no destruye el bien propio, sino que lo aumenta, es absolutamente deleitable. Mas si es destructor del bien propio, entonces accidentalmente resulta fastidioso y aflictivo, no ciertamente en cuanto es semejante y uno, sino en cuanto destruye lo que es más uno. Pero el que algo semejante destruya el bien propio sucede de dos modos. Presten atención, Entonces, que algo semejante a mí mismo destruya mi bien propio puede suceder de dos modos. Primero, porque destruye la medida del propio bien por cierto exceso. El exceso va a redundar en mi mal. Exacto, destrucción del propio bien.
Entonces, porque destruye la medida del bien propio por cierto exceso. Pues el bien, especialmente el corporal, como la salud, consiste en una cierta medida, y por eso el exceso en la medida o en cualquier delectación corporal produce hastío. No, por eso el exceso en la comida o en cualquier delectación corporal produce hastío. El exceso en la comida, el exceso en la bebida, el exceso en cualquier delectación corporal produce el hastío. Ay, ya no me quiere más, y Ciclogio, te conoce de adelante para abajo de todo. Entonces se buscó otra. Claro. Y ahora se buscó otro. Se hastió de las mujeres, claro. Entonces, por eso dije, la semejanza puede destruir, puede no deleitar. Entonces, la semejanza es una cierta unidad de donde lo que es semejante en cuanto es uno es deleitable. Y ciertamente si lo que es semejante no destruye el bien propio, sino que lo aumenta, es absolutamente deleitable. Mas, si es destructor del bien propio, entonces el aumento, el exceso de comida, me hace sentir mal. Porque, bueno, si es destructor del bien propio, entonces accidentalmente resulta fastidioso y aflictivo. No ciertamente en cuanto es semejante y uno, sino en cuanto destruye lo que es más uno. Pero el que algo semejante destruya el bien propio sucede de dos modos. Entonces, que lo que es semejante, el noviecito para la noviecita, destruya el bien propio de la noviecita, puede suceder de dos modos. Primero, porque destruye la medida del bien propio de la noviecita por cierto exceso. Pues el bien, especialmente el corporal, como la salud, constituyen una cierta medida. Y por eso el exceso en la comida o en cualquier otra delectación corporal produce hastío. Segundo, por ser directamente contrario al bien propio. Directamente contrario al bien propio. Como los alfareros detestan a los otros alfareros, no en cuanto alfareros, sino en cuanto que por ellos pierden su propia primacía o su lucro que apetecen como bien propio. Son semejantes, son alfareros. Entonces los detestan a los otros, no en cuanto que son alfareros, sino en cuanto que por ellos pierden su propia primacía o su lucro. Aquello en que se deleita el que está triste, ya lo hemos visto esto, y lo volveremos a ver, Dios mediante, el mes que viene. Entonces, ¿cómo salir de la tristeza? Aquello en que se deleita el que está triste, si bien no es semejante a la tristeza, es, sin embargo, semejante al hombre contristado, porque la tristeza es contraria al bien propio del que está triste. La tristeza es contraria al bien propio del que está triste. Y entonces aquello que aleja la tristeza produce un bien. Entonces, cuanto más semejante sea eso que me aleja la tristeza, cuanto más semejante me sea, más va a combatir la tristeza y más me va a deleitar. Y por eso, ¿cuáles son las cosas? Lo vamos a ver el mes que viene, Dios mediante, pero ¿cuáles son las cosas que, por ejemplo, con las cuales puedo combatir la tristeza? Y la oración, Dios, el amigo, claro, la sana amistad. Entonces, con Dios, con el amigo, y no la bebida, etcétera. Y por eso los que se hayan afectado por la tristeza desean la delectación como conducente al propio bien, en cuanto es remedio de su contrario. Y esta es la causa por la que las delectaciones corporales a las que son contrarias ciertas tristezas se desean más que las delectaciones intelectuales que no tienen tristeza contraria. Pero eso no quiere decir que sea mejor remedio. De ahí también que todos los animales apetezcan naturalmente la delectación, porque el animal obra siempre por los sentidos y el movimiento. Y por ese motivo también los jóvenes desean en gran manera las delectaciones a causa de los muchos cambios que hay en ellos, mientras se hallan en estado de crecimiento. Pero al llegar a la madurez, ya no. Claro. Entonces ayúdenme a pensar con lo que está pasando hoy en día.
Asimismo, los melancólicos desean grandemente las delectaciones a fin de ahuyentar la tristeza, porque su cuerpo es como corroído por un humor maligno. O sea, des en cuenta la psicología verdadera que hay acá. Por decirle. Los psicólogos tendrían que leer a Santo Tomás. Sí, lo han leído, pero ese gordito de la Edad Media, dicen en la Facultad de Filosofía y Letras, ese gordito de la Edad Media. El buey mudo, sí. Lo desprecian. ¿Por qué? Porque se quedan sin clientela. Claro, se quedan sin nada, sin ciencia, sin nada. O sea, una vez que uno le enseñó esto a la gente, que vaya al psicólogo después. Claro. Último artículo, la admiración. Genial este también, ¿eh? La admiración es causa de delectación. Y esto es muy importante esto, ¿eh? Porque en el inicio de todo conocimiento está la admiración. Ajá. Y esto es muy importante también para los noviecitos, sobre todo para las noviecitas. Porque el noviecito, ¿qué es lo que busca más la noviecita? Bueno, pero la noviecita, y la psicología femenina es distinta, entonces la admiración. La admiración en el hombre, en el varón. Entonces es muy importante esto. Entonces la admiración es causa de delectación. Debería ser causa. Alcanzar las cosas que se desean es deleitable, como se ha dicho anteriormente. Y por eso, cuanto más aumenta el deseo de la cosa amada, tanto más aumenta la delectación cuando se consigue. Y aún en el aumento mismo del deseo se produce también aumento de delectación, por cuanto hay también esperanza de la cosa amada. Ahora bien, la admiración es cierto deseo de saber que en el hombre tiene lugar porque ve el efecto e ignora la causa, o bien porque la causa de tal efecto excede su conocimiento o su facultad. Bueno, ahí está lo que decía, ¿no? La admiración es el inicio del conocimiento. La admiración es cierto deseo de saber. ¿Por qué? Porque en el hombre tiene lugar, ve el efecto, pero ignora la causa. Claro. Entonces se admira de tal cosa en la naturaleza, por ejemplo. ¿Pero a qué se debe esto? Por ejemplo, uno puede admirarse, uno lo sabe ya, pues se lo explicaron, ¿no es cierto? Pero el primero que lo vio, la primera vez que nosotros lo vimos y preguntamos para que nos explicara, un arco iris, por ejemplo. Claro. Yo veo el arco iris, me admiro ante eso, sobre todo es un arco iris completo. Sí. O a veces cuando hay dos arcoíris. Claro. Entonces, veo el efecto pero ignoro la causa. Me admiro ante ese efecto que aparece en el cielo y quiero conocer la causa. Si soy una persona normal, quiero conocer la causa. Lo mismo con cualquier otro efecto. Entonces, en el hombre tiene lugar porque ve el efecto e ignora la causa, o porque la causa de tal efecto excede su conocimiento o su facultad. Entonces, conozco la causa, pero no termino de abarcarla. Claro. Y entonces quiero saber más, me admiro, quiero saber más. Por consiguiente, la admiración es causa de delectación en cuanto va acompañada de la esperanza de conseguir el conocimiento de lo que se desea saber. Y por esta razón todas las cosas maravillosas son deleitables, como las cosas raras, y todas las representaciones de las cosas, aun de aquellas que en sí mismas no son deleitables. Pues el alma goza en la comparación de una cosa con otra, porque comparar una cosa con otra es un acto propio y connatural de la razón. Entonces, tratándose de seres humanos, lo admirable, y por lo tanto digno de ser conocido, de ser penetrado y más conocido, lo admirable es la inteligencia, es la bondad y no el jopo, o el color del pelo, sí, o el arito en la oreja derecha o izquierda, o el pilsen, ¿no es cierto?, en la nariz o no sé dónde. Porque eso es lo que admiran hoy, se admiran de eso, ¿no es cierto? Sí, pobrecitos, sí. Pobrecitos. Entonces, todas las cosas maravillosas son deleitables, como las cosas raras y todas las representaciones de las cosas, aun de aquellas que en sí mismas no son deleitables, pues el alma goza en la comparación de una cosa con otra, porque comparar una cosa con otra es un acto propio y connatural de la razón. Y por este mismo motivo, librarse de grandes peligros es más deleitable, porque es admirable. La admiración no es deleitable en cuanto implica ignorancia, sino en cuanto incluye el deseo de conocer la causa y en cuanto el que se admira aprende algo de nuevo. Es decir, que es tal como no pensaba. Claro, descubre que yo creí que era
algo que se caía de la nube y resulta que no, que es el reflejo del agua, en el arco iris, por ejemplo. La delectación importa dos cosas, a saber, la quietud en el bien y la percepción de esta quietud. Respecto de la primera, o sea, la quietud en el bien, como es más perfecto contemplar la verdad conocida que investigar la desconocida, la contemplación de las cosas sabidas es, propiamente hablando, más deleitable que la de investigación de las cosas desconocidas. Es muy importante eso también. Entonces, una vez que yo ya conozco una cosa, no basta. Tengo que seguir contemplándola. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para conocerla? No, ya está, Para ya la conozco. deleitarme en la contemplación. Y eso es más deleitable que investigar una cosa que no conozco. Sin embargo... Respecto de la segunda, o sea, la investigación de las cosas desconocidas... No, la percepción de esta quietud. Ajá. Es la percepción. O sea, está la quietud en sí misma. Sí, la quietud en el bien y la percepción de esta quietud. Respecto de esta, de la percepción de la quietud, sucede que la investigación es algunas veces más deleitable accidentalmente, en cuanto que procede de un deseo mayor suscitado por el conocimiento de la propia ignorancia. Ahí está el tema. De ahí que el hombre se deleite especialmente en las cosas que descubre o aprende por primera vez. Claro, la segunda vez ya que lo contempla, el gozo del descubrimiento ya no está. La delectación de conocer una cosa por primera vez o aprenderla por primera vez ya no está. Está la delectación de la quietud en el bien. Bueno, con eso terminamos por hoy. Gracias a Dios pudimos terminar. Así es. Quedan entonces dos cuestiones sobre la delectación muy importantes, y Dios mediante atacaríamos también ya la cuestión al menos del gozo, del, ¿cómo se llama? De la tristeza. Bien. De la tristeza. Bueno, muy bien. Padre, Entonces, recordamos las... Sí, el fin de semana, entonces, hoy, viernes, Dios mediante, la Santa Misa a las 19 horas, Sí. en el oratorio Nuestra Señora del Carmen, seguida de la exposición del Santísimo Sacramento, la adoración del Santísimo Sacramento. Bien. Mañana misa a las 12 en el oratorio San José, allá en barrio Jubilados. El domingo la misa a las 9:30 de la mañana, con confesiones a partir de las 8, Dios mediante, en el oratorio Nuestra Señora de Fátima. Y ya el lunes no hay misa porque yo me voy tempranito. Habrá misa, pero no aquí, sino en la toma. Perfecto. Bueno, muy bien, le pedimos también su bendición, Padre. Muy bien, y Dios mediante, nos veremos dentro de un mes. Sí. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen los proteja siempre, los guarde, y que el buen San José también dirija y bendiga todas sus empresas, todos sus emprendimientos. Muy bien, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, Germán, por tu colaboración, como siempre. Y a ver si ahora que está recibido Sí, se aplica, ¿eh? A ver si empieza a editar más seguido y mejor. Y no lo digo al aire, pero el título a partir de diciembre, que lo va a tener recién en diciembre, ya va a venir con un aumento de sueldo, va a pedir el Germán. Bueno, está bien. Pero que labure, ¿eh? Que hablen al que paga los sueldos, no sé qué. Bueno, Dios mediante, nos veremos entonces nosotros la semana que viene en nuestro programa semanal, y el mes que viene con el Padre Seriani en los especiales de septiembre. Muchísimas gracias. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.